Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico. Como siempre, están a favor, están en contra. Hay distintas variantes. Y es la Constitución de 1940, cubana. Se habla mucho de ella. ¿Cómo surge esta constitución? En 1939, bajo el mandato de Fulgencio Batista, se hace una constituyente en la que participaron 81 delegados elegidos por diferentes organizaciones. Incluso hubo algunas organizaciones que no tenían el poder necesario y tuvieron que hacer una unión, hacer una congregación, y fueron más de 10 partidos políticos y organizaciones fundidas que participaron ahí. Y de esa constituyente sale la Constitución de 1940, que en su momento fue considerada una de las más avanzadas del mundo y la más avanzada de América Latina. Daba un grupo de propiedades, de derechos a la mujer, a los trabajadores, y bueno, así estaba considerada, y hay muchos que consideran que debe ser la que se instituya cuando en Cuba surja un cambio. Y para hablar de este tema, tenemos acá a Carlos Cue, un cubano defensor de los derechos humanos y de la democracia en Cuba, un activista por ese derecho del cubano a vivir en democracia. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Pedro y Hernán. Un honor y un gusto compartir con ustedes y me halaga muchísimo que hayan pensado en mí con toda modestia para hablar de este tema que me apasiona sin ninguna duda. Muy bien, desde Estocolmo, Suecia, una tarde veraniega, pasando un poco de calor y sol y nada, con gusto de participar con ustedes. Una vez más, gracias por la invitación. Gracias a ti, Carlos. Debía estar con nosotros Manuel Cuesta Morúa. Nosotros sabemos las dificultades, los problemas que se presentan en Cuba con la conexión. Esperemos a ver si en el transcurso del programa se nos une, o si hacemos lo que hemos hecho en otras ocasiones, de por otras vías, enseñarlo del criterio de Cuesta Morúa. Lo ideal es que estuviera acá en directo. Y Carlos, como decía en mi introducción, de la Constitución del 40 se ha hablado mucho. Se acusa, a mí me da gracia, ¿no? La acusan de comunista, que es una constitución comunista. Y usted mira, yo tengo acá un pequeño, que es las últimas sesiones de la Constitución del 40, y uno revisando dentro de todos los partidos políticos, los comunistas se unieron en una sola coalición, eran 5. De los 81 eran 5. Pienso un poco que se acusa de comunista porque da derecho a la huelga, derecho a organizar sindicatos, eh, derecho a trabajar 40 horas y pagarse 48. O sea, le da un grupo de derechos a los trabajadores, y pienso que por eso la acusan de comunista. ¿Qué criterio te merece esta opinión de que es una constitución comunista, Carlos? Bueno, gracias por el dato de la constituyente. Suele decirse que los datos no mienten, pero más allá de las opiniones personales, me parece que los cubanos hemos perdido, al menos en mi opinión, y con todo el respeto, un poco del conocimiento de la cultura política general, el funcionamiento del desarrollo de la política y del normal desarrollo de la libertad y la vida en democracia. Y no sabemos, o el daño antropológico que nos ha creado el régimen comunista de La Habana ha hecho ver fantasmas y comunistas o comunismo detrás de todo. Y evidentemente existe, evidentemente es un sistema nocivo, dañino para la condición humana y para la libertad humana en sí mismo. Y nosotros los cubanos, claro que somos expertos. Pero de ahí a decir que uno de los, para mí, como en palabras de Néstor Carbonell Cortina, la obra cumbre de la República, catalogarla de comunista porque simple y llanamente haya sido representada por
en su totalidad por el reflejo de la sociedad cubana de la época, que haya respondido a las necesidades o de alguna manera cuestiones políticas que la sociedad cubana demandaba en la época, con las particularidades de la época. Hay que tener en cuenta que la particularidad del mundo, el mundo se debatía entre muchas cosas, el auge de los fascismos, el auge del propio comunismo, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del capitalismo, del modelo capitalista en el año 29, toda una serie de circunstancias que afectaban al mundo entero, donde una pequeña islita del Caribe, en mi palabra, la palabra que yo uso para definirla es equilibrio. Encontró el equilibrio político para reflejar en un texto que da carácter y marco jurídico a la nación cubana, que además de ello es puntero, fue puntero en ese momento y que todos y cada uno de los derechos civiles, humanos e individuales de los ciudadanos cubanos están reconocidos y totalmente garantizados. Cuando se habla de comunismo no se puede hablar del reconocimiento de derechos fundamentales, libertades políticas individuales del ser humano. Es total y absolutamente contradictorio. Sin embargo, todos estos derechos fueron reconocidos en la Constitución cubana de 1940, siendo además en mayor o en menor medida, al menos en un 1%, parte del legado que rige a la humanidad entera hoy día, que es la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Porque, por si no lo saben, desde el portavoz que leyó la primera declaración en París hacia parte, al menos parte, de dichos debates y de dicha influencia, estuvo, entre otras cosas, protagonizada por constituyentes cubanos, miembros de la política cubana y personas que se inspiraron en un logro obtenido por la nación cubana en la Constitución cubana de 1940 para exponerlo al mundo, adoptado por el mundo y algo que rige en la actualidad, repito, como la Carta de Derechos Humanos. No puedo decir que eso tenga algo de comunista. Me parece un insulto a la inteligencia y un menosprecio a la identidad nacional cubana. De acuerdo contigo, Carlos. Pienso también que esta constituyente, que pare la constitución de 1940, demostró, y creo que por primera vez, que los cubanos con diferentes tendencias políticas podían ponerse de acuerdo y dar a la luz un documento tan importante como este. Aunque tú lo has dicho en parte, ¿qué importancia tú le ves a esta constitución, la constituyente y la constitución que surge de esta constitución, de esta constituyente? Bueno, la Constitución como tal, en primer lugar, establece un acuerdo de paz política y social en la República de Cuba en un país joven, en aquel momento, de apenas 40 años de creación, con una tremenda inestabilidad política. Ello representa eso. No sé si conocen, en palabras de Cortina, hubo una especie de estruendo, un altercado grave en las galerías del Capitolio en aquellos momentos, y se reconoce el dato histórico que el señor Cortina, elevando la voz, dice: aquí debemos apagar las pasiones egoístas y estar hermanados en este sagrado propósito. Por ello es imperiosa la solidaridad nacional, los partidos fuera, la patria dentro. Si los cubanos hoy implementásemos ese legado, probablemente, no creo que tendríamos dictadura, y probablemente, o desde luego, tendríamos una posición política estructurada, equilibrada y con una fuerza y, en mi opinión, legitimidad internacional que en el día de hoy, y con todos los respetos a todos, creo que carecemos. Por otro lado, continuando lo que dijo el doctor Cortina, decía: la nación cubana en su liberación tuvo por jefe y por guía al más evangélico de los libertadores del mundo, aquel que, hasta para sus enemigos, pedía la rosa blanca. La patria de Martí no debe ser patria de fratricidas. La patria de Martí tiene que ser de todos, con todos y para el bien de todos. Si algo en esa base filosófica, política y social surge en nuestro país, no entiendo, y lo siento, es mi sesgo político y mi opinión personal, cómo los cubanos no sabemos apreciar la importancia de lo que significa dicha, entre comillas, razón de identidad nacional. Porque Martí es parte de la identidad nacional cubana y de la fundación de la República. No interpretar esto como algo positivo en el punto de vista de desarrollarlo ante todos nuestros compatriotas que entiendan la importancia de lo que tenemos, de lo que sirvió y de lo que podemos llegar a obtener a través de ello mismo, es, en mi opinión, ir hacia atrás respecto a la identidad nacional cubana, cosa que quiere el comunismo, cosa que ha tratado de destruir el régimen comunista, la identidad nacional cubana. Y no es un nacionalismo fundamentalista, pero en Cuba existe Cuba porque fuimos patria antes que nación y porque en algún momento de la historia unos hombres y mujeres pisaron ese terruño y decidieron no ser españoles, no ser provincia de ultramar, no ser otra cosa más que ciudadanos cubanos, y sangre costó por ello. Creo que eso debe tener un valor
repito, en ese concepto de la cubanía que el régimen también ha tratado de destruir, manipular o, de alguna manera, reescribir a su conveniencia. Luego, si me permites 2 segundos, en el aspecto internacional, los derechos que se implementan en la Constitución de 1940 en el mundo entero, algunos de ellos han llevado 50, 60 años después conseguirlo. En el tema del derecho, creo que la Constitución del 40 cambió la aplicación del derecho en Latinoamérica y Europa respecto, por ejemplo, al concepto de garantías constitucionales y a la implementación hoy día como normal en todos los países democráticos que tienen que ver con el derecho romano-francés, los tribunales de garantías constitucionales. En aquel momento solo Costa Rica tenía algo parecido y Austria tenía algo parecido. Y nosotros lo implementamos hasta el 52, lamentablemente, y después de eso los modelos jurídicos del mundo lo han aplicado. Pero 5 o 8 años antes de la declaración, lo que se llama la Declaración de los Derechos Laborales, que no tiene absolutamente nada que ver con comunismo, es decir, ya nosotros también habíamos agregado ese pacto, ese acuerdo en la sociedad cubana. El empresario y el trabajador, si no tienen un medio de comunicación y de resolución de conflicto, siempre van a tener dicho conflicto. Por tanto, la creación o leyes de derechos sindicales, de derechos patronales, etcétera, no es más que una resolución a dichos conflictos. No tiene absolutamente nada que ver con socialismo, izquierda o derecha. Tiene que ver con la resolución en el aspecto de una sociedad de conflictos naturales por la plena condición humana. Perdón si me extendí, disculpen, cedo la palabra. No, 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 te has puntualizado muy bien. José Hernán, que sé que estás ahí cargando No, la escopeta, como yo te digo. no, no, no. Bueno, gracias, gracias Carlos por ayudarnos a comprender esto. A ver, tú mencionaste varias cosas que nos deja la Constitución del 40 y entonces esto me genera algunas preguntas. La primera es, y yo siempre lo trato de traer hacia acá, ¿no? Trato de traer, porque concuerdo contigo todo lo que tú dices respecto de la palabra complicada, ¿no? Pero lo revolucionaria la medida de la Constitución del 40, en un mundo que se debatía en otros temas, ¿no? Esto es previo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya estamos hablando de otro mundo, otro mundo. Y me preguntaba entonces, ¿cuáles son las enseñanzas, y algo de esto ya mencionaste, pero me gustaría puntualizar ahí, cuáles son las enseñanzas que nos deja la Constitución del 40 a hoy? Tú mencionabas a la oposición cubana y las dificultades para articular y demás, lo decías con otras palabras. ¿Qué podrían aprender los opositores cubanos y quizás el futuro presidente de Cuba, de una Cuba democrática, de la Constitución de 1900? Un proyecto de nación, la separación de poderes, la igualdad de todos los cubanos ante la ley, la no discriminación de ningún tipo, la sensación de la república, pero más allá de la palabra, sino en la verdadera creencia, repito, de la identidad nacional cubana. Lo que aprendimos que no hicimos, la fortaleza de las instituciones. Lo que deberíamos aprender que no hicimos, la importancia de la defensa de la Constitución de cualquier país, la importancia de la restauración del orden constitucional de cualquier país, la importancia de la ciudadanía en entender más allá del papel que nadie, y cito palabras de Mario Chanes de Armas, nadie tiene derecho a abrogarse la constitución de un país. Si es mala, la cambian. Si necesita ser reformada, se reforma mediante su debido proceso, pero nadie tiene derecho a abrogarse la constitución del país. Eso lo dijo Mario Chanes de Armas en una de sus últimas entrevistas. ¿Qué deberíamos de aprender? La separación de poderes, la fuerza de la representación de la soberanía en el Congreso, más allá del propio cargo del presidente del gobierno, la importancia de un poder judicial independiente y firme que garantice la estabilidad de la República a la ausencia de los otros poderes electos. Toda una serie de circunstancias, el Estado de Derecho, en los cuales debemos educar y cimentar el futuro social y político de la sociedad cubana. No vamos a llegar a ningún lado, es mi opinión, repito, tratando de coger Cuba como un papel en blanco en el que podamos coger lo mejor de cada país del mundo porque allí funciona. Porque entiendo que el presidente de Burundi o de Guatemala podría hacer exactamente lo mismo.
si todo fuese tan fácil. Hay un problema social de cimentación de valores democráticos, de valores republicanos y de las instituciones de la República. La separación de poderes, el Estado de Derecho y la igualdad de los cubanos ante la ley, la República no reconoce fueros ni privilegios. El día que los cubanos volvamos a partir de estos principios, no nos dejaremos engañar por el primer populista, caudillo, demagogo o estrella que se nos plante más allá de la realidad que pueda traer detrás. Fíjate, sí. No, es que viene muy conectada con la pregunta anterior, por eso quería aprovechar un poco a continuación de la pregunta anterior, porque se ha discutido mucho respecto de, bueno, lo planteaba Pedro al inicio y es parte del espíritu de este programa, ¿no? Discutir si la Constitución de comienzos del siglo o la de 1940 debieran servir de base, en definitiva, para una constitución de una Cuba democrática, o si hay que escribir todo de cero, ¿no? Entonces mi pregunta sería, tomando la Constitución del 40, ¿qué habría que cambiarle? Cualquier cosa que sea necesaria cambiarla, que según la ciudadanía cubana hoy no tenga validez, no responda a las necesidades sociales del país o simple y llanamente se haya quedado fuera de tiempo. No hay problema en eso. La Constitución, a través de su articulado, lo permite de una manera muy sencilla. A raíz del artículo 286, cualquier artículo de la Constitución, en una reforma parcial, puede ser removido con la mera pregunta de sí o no en las primeras elecciones que se celebren en el país. Quiere decir, los cubanos derrocamos el régimen, restauramos la democracia, restauramos las instituciones y vamos a ir a unas elecciones sí o sí, es el normal proceso. Por tanto, en esas elecciones, aparte de votar a Pedro como presidente de la República y a Hernán como vicepresidente, también hay otra serie de preguntas en la boleta que puede decir, ¿está de acuerdo con remover el artículo 15 de la Constitución? ¿Sí o no? Sí. Y como es una parte de la reforma directa, la que le corresponde a la soberanía directa, no tiene cuestionamiento desde el Congreso, no tiene más límite que la respuesta que dé la ciudadanía en una urna y se acabó el problema. Yo, por ejemplo, removería mucho de materia laboral. Yo reconozco que la Constitución tiene mucho, pecaron de exceso. Era la problemática que había en aquel momento, tratar de contentar a todo el mundo. No pasa nada. Es decir, en la vida en democracia hay reformas constitucionales, hay ampliación, hay reducción, hay derogación. Es normal. Eso no hace los países no cambian sus constituciones porque 5, 10 o 15 artículos en ese momento sea necesario esa reforma. Simple y llanamente, en el ejercicio normal de la vida en libertad y democracia, se reforma mediante procesos. Yo cambiaría el artículo 15, también es una repetición de un artículo que viene desde la Constitución de 1901, el tema de la doble nacionalidad, porque ya hoy día todos los países que se respetan usan la nacionalidad efectiva. Cuando usted jura por la nacionalidad norteamericana, también renuncia a la otra, pero nadie le dice a usted, a un colombiano que tenga pasaporte norteamericano, oye, dame tu pasaporte colombiano, y no, porque al final tú vas a ser efectivo tu nacionalidad colombiana cuando llegues a Colombia o cuando a ti te interese. En ese sentido no creo que tenga mayor problema, aunque el artículo 17 subsana directamente el problema de la doble nacionalidad porque dice que se recupera según la ley prescriba. Y repito, nosotros los cubanos vamos a tener que hacer leyes sí o sí el día que se caiga la dictadura. Sí o sí. Es decir, hay que hacer leyes de carácter transitorio. En mi opinión, serán de carácter transitorio y temporales porque no van a ser definitivas hasta el día que no haya un Congreso electo, un poder legislativo electo completo que tenga toda la legitimidad para sancionar o legislar. Pero mientras tanto vamos a tener que hacer leyes. Y si la Constitución te dice que esto se arregla según prescriba la ley, pues se hace una ley, punto. Pero es que además un presidente también emite decretos y un decreto tiene rango de ley. Es decir, soluciones hay miles desde el punto de vista del derecho, miles. ¿Qué cambiaría? Mucho de la legislación laboral, mucho de la legislación que entiendo ya hoy no tiene sentido por nada que tenga que ver con la producción azucarera, nada que tenga que ver con la limitación de las relaciones comerciales, aranceles, etcétera, porque necesitamos evidentemente aumentar y desarrollar el comercio a velocidad crucero. Pero nada de eso, nada, me impide a mí defender la Constitución de la República. Nada de eso impide que la Constitución de la República sea funcional y aplicable. Los derechos no son temporales. Y si alguien me encuentra un derecho fundamental, político o individual que esté en la Constitución del 40 y que hoy día no sea aplicable, yo encantado de debatirlo, pero no hay ninguno. Es decir, los derechos fundamentales, la propiedad privada, cosas también que nos protege la Constitución del 40, ¿eh?
porque tenemos un problema con la deuda inmoral de los Castro. La Constitución del 40, una vez restaurada, reconoce que la deuda del Tesoro Nacional, la República la reconoce siempre y cuando haya sido tomada en base a los principios que establece esta ley y esta Constitución. No digo que sea la varita mágica, pero desde luego es un argumento de peso en cuanto a derecho para la hora de salir a pelear de cara a los privados con el tema de la deuda, porque al final la parte política, la deuda, por ejemplo, del Club de París, es un tema político y se va a tener que resolver desde la gestión política. Pero tenemos unos fondos que son privados. Hemos tenido la experiencia de Londres. La jueza Cochrane, en los fundamentos históricos para tomar la decisión, dice que el Banco Nacional de Cuba se creó en un periodo democrático, en el año 1900 tal, con un presidente democrático, y que a partir de ahí, y lo cita literalmente, desde el año 52 hasta la fecha, Cuba se ha visto envuelta en procesos revolucionarios. ¿Qué quiere decir eso? Que la legitimidad, la parte transparente y que corresponde a la República del Banco Nacional es mediante el proceso y el marco legal constitucional del 40. No, repito, esto no es una varita mágica, no significa que nos tienen que comprar, pero nosotros tenemos el derecho soberano de defenderlo así. Y tenemos el escudo y la capacidad, el argumento de que ese es el ejercicio de la soberanía nacional cubana y esa es la ley cubana. También reconoce la propiedad privada en su más amplio concepto, pero también dice que siempre que sea de carácter legítimo o de origen legítimo. La propiedad privada, entre comillas, que tiene hoy toda la jerarquía de la dictadura comunista cubana, es de origen ilegítimo. No hay nada de origen legítimo, nadie lo ahorró, nadie lo ganó con el sudor de su frente, nadie lo heredó, todo ha sido producto del expolio y el robo a la nación cubana. Para la hora de la justicia, de tener una ley que diga, discúlpeme, yo respeto la propiedad privada, no se confunda, pero usted, eso de hotel, esa mansión, ese carro, esa cuenta en Panamá, la obtuvo robando, no de manera legítima, porque usted era general de las FARC, porque usted era un cargo de la corporación Gaesa, no significa que la cuenta de 10 millones de dólares que usted tenga en el banco es de origen legítimo, es de origen ilegítimo. Todo eso, cuando analizamos la Constitución del 40, son armas de peso en materia de derecho para el futuro de la justicia en Cuba, para la restauración de la República en Cuba, para partir de lo correcto, porque de una vez y por todas en toda nuestra historia, Cuba tiene que hacer lo correcto como país. Los golpes de Estado nunca se deben normalizar. Las violaciones del orden constitucional no pueden ser algo como meras anécdotas históricas que tenemos que asumir. Si en nuestras manos está corregirlo, la nación cubana, la república, las instituciones del Estado tienen el deber y la obligación de corregirlo. Porque se trata de tener una base sobre lo correcto o hacer como que no pasó o hacer como que fue una pequeña anécdota y venga, vamos a probar de nuevo. Y si lo vuelven a hacer, pues ya veremos qué pasa. No, 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 no. La restauración de la República y la libertad en Cuba tiene que tener un mensaje. Llegamos a esta circunstancia porque no se hizo lo correcto. Como te decía, Carlos, yo te iba a hacer una pregunta y tú la has respondido con lo que dijiste anteriormente, y es sobre la situación que muchos dicen que ir a la Constitución de 1901, otros la de 1940, y creo que tú has dejado claro que tú consideras que debe implantarse la Constitución de 1940 y hacerle las reformas, las adiciones que sean necesarias. Pero fíjate si es importante la Constitución de 1940 y una de las promesas que hizo el doctor Castro fue respetar la Constitución de 1940 porque él sabía que los cubanos deseaban que así fuera, que Batista rompe el orden constitucional y deroga o no pone en función la de 1940 y la gente está pidiendo eso. Algo que tú quieras preguntar, Hernán. Si me permiten un Carlos, segundito, sí. no solo es Sí, que cómo no. el tirano engañó a través de la promesa de la restauración del orden constitucional, es que los buenos hombres y mujeres cubanas que inmediatamente se opusieron y empezaron esto que se llama el exilio y la lucha por la libertad, también lo hicieron bajo los principios de restaurar el orden constitucional.
que la Brigada 2506, dentro de los planes de acción política que tenía, era restaurar la Constitución del 40. Es que muchas de las personas que se viraron inmediatamente cuando vieron el giro o la traición comunista que Fidel Castro, el Che, Raúl y la Camarilla empezaban a llevar a cabo, se alzaron y se metieron a la clandestinidad defendiendo el retorno a la Constitución. Es que el proceso estudiantil y la autonomía de la universidad muere cuando se traiciona la no restauración de la Constitución, dentro de lo que ya se había perdido. Pero, por ejemplo, las similitudes. A mí me da mucha gracia y a veces creo que es un insulto a la inteligencia, pero bueno, ¿sabes? Cuando la gente dice, no, pero es que Fidel hizo la ley fundamental y es una copia. A ver, Fidel dijo e hizo 20.000 cosas. De ahí a que fuesen verdad, hay un gran trecho. De ahí a que cumpliese sus propias promesas, hay un gran trecho. Quiero decir, hasta en la mal llamada ley fundamental hay cosas, entre comillas, como la existencia de partidos políticos, cuando desde la verdadera toma del poder y el control por parte de Fidel Castro en Cuba hubo una mínima proyección de libertad o de partidos políticos. ¿Cuándo? Si en apenas 2 años del mal llamado proceso revolucionario del 59 al 62 habían fusilado a más de 7.600 personas. ¿Cuándo? Por tanto, me parece un insulto a la inteligencia usar a Fidel como referencia de algo en contra de la Constitución del 40 o como similitud de algo que dijo Fidel. Y volviendo al punto de lo que decías al principio, yo no solo digo que hay que restaurar la Constitución, yo digo que por un tema moral, por un tema de principio y de respeto y de honor a toda esta lucha, a la sangre derramada, a lo que se ha vivido, nosotros no podemos hacer un cambio político en Cuba amparándonos en el proceso jurídico que la dictadura ha diseñado a su modo y semejanza como sus entre comillas, constituciones. Es que no podemos, no es correcto. No es correcto. No se trata de que tal país hizo esto, hizo aquello. En Cuba no es ni va a ser correcto ampararse en nada que venga de los 65 años del sistema tiránico y comunista cubano. Porque no estamos extirpando el cáncer de raíz. Porque la corrupción política, judicial, institucional en Cuba es algo, ya es un cáncer con metástasis. Y no puedes simple y llanamente quitar la parte de arriba o quitar unas células cancerígenas y decir, no, tranquilo, que ahora sí va a ser. Porque eso es como aquello de, ahora sí vamos a construir el socialismo. Hablar de Fidel y que se implantó, respetó algo, es lo más cínico y lo más irónico que hay. Y lo vemos a partir de las constituciones que implantaron ellos, la del 76, porque además, y hay que hablar de eso, Cuba estuvo 17 años sin sin una constitución, sin un organismo, sin un congreso que amparara y sancionara estas leyes. Y voy a decir algo corto. Tenía dos buenos amigos, tengo, ya son hombres ya, de 30 y pico, 40 años, pero eran jóvenes. Y yo le expliqué que Cuba, Fidel eliminó el Congreso, la Constitución, y ellos, estudiantes de Derecho brillantes, por lo que habían aprendido, ¿no? Y me decían, Claro. no, ¿cómo es posible? ¿Quién dirigía el país? ¿Quién aprobaba la ley? Digo, en un 99% Fidel, y a veces reunía el Consejo de Estado y aprobó Consejo de Ministros, aprobaba, y a ellos no le cabía en la cabeza eso. Y Cuba estuvo 17 años así. Y bueno, implantaron la del 76, implantaron la del 2018 y no son capaces de respetar la ley que ellos hicieron a sus deseos, a sus intereses. ¿Qué se puede esperar de aquella constitución y de las promesas que Total, están surgiendo absolutamente. de nuevo? Total, absolutamente, Pedro. Es que según los requisitos para ser presidente de la República de la Constitución del 40, Fidel Castro no podía haber sido presidente, ni siquiera primer ministro. Pero es que, repito, hay gente, a mí ya te digo, esto me parece un insulto a la inteligencia, porque si tan comunista o socialista fuese la Constitución, ¿por qué no la usó entonces? Tal cual. Porque no puede ser. Es decir, porque va en contra de todos los principios que el comunismo lleva a cabo y va en contra de todos los principios que una mente diabólica como Fidel para la toma del poder absoluto pueda pretender. La separación de poderes, la libertad de partidos, la igualdad ante la ley. Es decir, ¿en qué momento este personaje nefasto para la historia de Cuba implementó algo parecido? Nunca, no existió. Por tanto, vuelvo y te repito, es parte indispensable del futuro de Cuba hacer las cosas bien, corregir los errores donde nos equivocamos,
y no normalizar ni naturalizar lo mal hecho, que es algo que hace la sociedad cubana a día de hoy. Por tanto, te digo, cimentamos o no, ponemos las bases o no. ¿Verdad? Y a ver, creo que nos queda agradecerle a Carlos por esta interesante conversación. Me gustaría, antes de despedirte, Carlos, creo que has defendido la Constitución del 40 como probablemente ni los constituyentes podrían defenderla. No, Pero me gustaría preguntarte, quizás ser un poco como abogado del diablo y preguntarte, ¿por qué no la de 1900? no tengo ningún problema, simple y llanamente porque yo no puedo, yo sí soy alérgico al revisionismo histórico. Y así como para explicar la historia, el orden cronológico de las cosas es imprescindible, no puedo retroceder hasta 1901, porque no puedo negar los diferentes procesos, buenos, malos o regulares, que hubo en Cuba hasta llegar a la del 40. Y independientemente de todo, lo que no puedo negar tampoco es que la Constitución de 1940 tuvo un proceso constituyente que corresponde a un ejercicio de la soberanía nacional cubana. Si la soberanía nacional cubana en el año 1940 hubiese dicho no a esta constitución, queremos la del 1, entonces yo estaría aquí defendiendo la del 1. Pero no fue así. Esa parte no la puedo, no hay nadie que pueda revocarla o cambiarla. Tampoco el año, vamos a decir, al día después de la aprobación de la Constitución de la República de 1940, la última votada en libertad y democracia y legítima de jure, tampoco vi a la gente en Cuba tirándose a las calles diciendo no queremos esta Constitución, queremos la del 1. Lo cual me hace entender desde el punto de vista histórico y jurídico que la sociedad cubana, la soberanía, la democracia, la república representativa, la democracia representativa, tomó una decisión soberana y constituyente e instituyó poder. Yo no puedo revocar eso porque estaría haciendo lo mismo que Fidel Castro. No yo digo como Carlos Cuello, como cualquier ciudadano cubano, ni por las armas ni por... Ahora, si saliese otro proceso, yo te digo, yo voy a abocar hasta el fin, hasta que considere mi foro interno por la restauración de la Constitución de la República, que para mí es la del 40. Si hubiese sido la del 42, defendería la del 42. Si hubiese sido la del 33, defendería la del 33. No existe ninguna de las dos, pero quiero decir, esa fue la última votada en libertad y democracia. A esa fue a la que se le dio un golpe de Estado. A esa fue a la que se le vulneraron los derechos de los cubanos, donde se rompió la separación de poderes, donde el gobierno de facto penetró las instituciones y rompió el equilibrio de poderes en la República y creó un caldo de cultivo social que generó el apoyo a otro proceso revolucionario que terminó derivando en la implantación de una tiranía comunista. Yo no puedo obviar todo eso. Por lo demás, no tengo ningún problema con la Constitución de 1901. Simplemente, en el contexto y el orden cronológico histórico de las cosas, la que me corresponde defender es la legítima, de jure, y es la Constitución del 40. Ni más ni menos. También te digo una cosa, y matizo una pequeña cosa. Por ejemplo, la del 1, en mi opinión es más difícil la reforma, no es tan sencilla como la del 40, que es, ya te digo, cualquier artículo con sí o no en las primeras elecciones que se llevan a cabo. Pero en cuanto a los poderes y al equilibrio de poder, me gusta más el equilibrio del poder en la del 40 que la del 1, porque creo que la del 1 tenía un exceso en algunos casos de poder presidencial. De hecho, el artículo 41, que más de uno no entiende, porque entiendo, pues, bueno, pues hay que hacer un ejercicio de lectura y de interpretación de lo que se lee, pero el artículo 41, ¿cómo se dice? El estado de emergencia, donde se suprimen los derechos constitucionales, en la Constitución del 40, en todo momento tiene que estar respaldado por el Congreso. Y en caso de que el Congreso no lo repare, no lo refrende, se anula y se restauran de golpe los derechos constitucionales. En la Constitución del 1, el presidente podía decretarlo sin permiso del Congreso, lo que tenía una limitación que no podía hacerlo más de 2 veces en una legislatura. Pero podía hacerlo sin permiso del Congreso. Aquí en la del 40 en ningún caso puede hacerlo sin permiso del Congreso, sin que esté el Congreso reunido en pleno y sin que haya vamos a decir, una comisión de garantías del Congreso, una vez se esté implementando el estado de emergencia. Eso para mí es garantía. Eso de hecho es lo que en el mundo
rige hoy día. ¿Sabes? Lo que pasa es que, bueno, yo he escuchado barbaridades, he escuchado que eso quiere decir que el presidente puede dar un golpe de Estado y ser presidente eterno. Pues no puedo discutir lo indiscutible. Escucho a gente que, por ejemplo, dice que el artículo 37 es para dar una dictadura. Es decir, el artículo 37, por ejemplo, nos protegerá en el futuro de la creación de partidos comunistas o de carácter que atenten contra el normal desarrollo del gobierno democrático de la República. Para mí eso es una garantía. De hecho, hay una anécdota también donde creo que Blas Roca, en la Asamblea Constituyente, exige que protesta, quiere quitar ese artículo precisamente, y no me acuerdo si era Cortina o, sinceramente no recuerdo bien, pero uno de los constituyentes le dice, ¿acaso cree, señor Roca, que esto lo puede hacer en la Rusia de la URSS? Probablemente sí pueda, pero una sola vez nada más. Es decir, protestar en contra del gobierno representativo. Se entiende la ironía, espero, pero creo que sí, creo que tenemos todas las garantías, creo que increíble, incluso cosas que, ya digo, no son de mi línea de defensa, pero que la Constitución del 40 abarca derechos que han costado 50 años conseguir a muchas democracias fuertes hoy día. 50 años. El problema del racismo en Cuba constitucionalmente se elimina en la Constitución del 40. Constitucionalmente. El racismo, porque claro, hoy en día hay una tendencia de alguna manera en exceso progresista que puede derivar en una ideología de carácter woke, y yo estoy de acuerdo con muchas de esas tesis, es decir, contraria a ese tipo de ideología, pero reconozco que el racismo es malo. Es decir, no nos podemos equivocar, no podemos perder el norte. Todas esas garantías de derechos están reflejadas en la Constitución del 40, desde el principio que tenemos los cubanos, todos somos iguales ante la ley. La ley no reconoce fueros ni privilegios y no hay ningún tipo de discriminación por motivos políticos, raciales, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ante ese principio y defendido desde la justicia, los cubanos tenemos la oportunidad de tener un gran país como lo fuimos. Fuimos un gran país. No éramos perfectos, teníamos mejoras que llevar a cabo, reformas económicas esenciales que teníamos que llevar a cabo, la dependencia del monocultivo, toda una serie de problemáticas que arrastramos en un país de apenas 50 años, que es lo que a la gente se le olvida, que éramos un país de apenas 50 años. Y aún así, fuimos la cuarta economía de la región. Y aún así era un lugar donde se recibía emigrantes. Y aún así era un lugar donde las personas que tienen un mínimo de recuerdo de la época lo recuerdan con un cariño y una necesidad, una garantía de libertad casi pues, de pocos lugares en el mundo en aquel momento. Tenemos que respetarnos a nosotros mismos, tenemos que estar orgullosos de nosotros mismos, tenemos que darnos un valor a nosotros mismos. Otra cosa, y ya termino, de verdad. La Constitución del 40, primero, empieza invocando el favor de Dios. No he visto un solo texto comunista en la historia que invoque el favor de Dios. Segundo, la Constitución del 40 asume como suyo las prácticas del derecho internacional, pero claro, todas aquellas que sean en favor de la libertad, de la democracia, etc. Nadie puede usar como argumento que el derecho internacional dice qué o qué para limitarnos a nosotros los cubanos a la implementación de nuestra propia Constitución. No puede ser. Nosotros constitucionalmente asumimos las prácticas del derecho internacional que sean favorables a la libertad y a la democracia. Por tanto, no existe forma humana de que el derecho internacional vaya en contra de una ley constitucional y un marco jurídico que asume la parte positiva de dicho derecho internacional. Aparte de eso, ¿dónde está el respeto a la soberanía nacional cubana? El propio derecho internacional que nos ha ignorado durante 65 años. El derecho internacional que ha obviado los crímenes de lesa humanidad del régimen tiránico durante 65 años. No debería ser excusa para la decisión soberana de la nación cubana o limitante de la nación cubana. Y por último, todos los requisitos necesarios en la ley Helms-Burton, en la aplicación en positivo, una vez derrocado el régimen tiránico, se cumplen todos los preceptos necesarios para recibir las ayudas disponibles y la cooperación de socio libre y soberano con Estados Unidos. Todos esos preceptos se cumplen en la Constitución cubana de 1940. Con lo cual es una vía rápida a la hora de transicionar y normalizar las relaciones comerciales
y de cooperación que tiene que haber, evidentemente, con el país, el primer mercado del mundo, que tenemos a 90 millas y donde además radica la mayor parte del exilio cubano. Las relaciones de hermandad que tenemos con ese país, históricas, son innegables, pero para hacerlo rápido y para que sea lo mejor posible para la soberanía cubana, la Constitución del 40 cumple con todos los requisitos necesarios. Porque déjenme decirles algo, la ley Helm-Barton no va a desaparecer. La ley Helm-Barton es una ley soberana de los Estados Unidos. Nos puede gustar más o menos. A mí, o sea, yo creo que es correcto, pero está ahí, es una decisión soberana de los Estados Unidos. Quien la va a revocar va a ser el Congreso de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos en el momento. Nosotros tenemos que tener la representación soberana fuerte para poder negociar eso de país soberano a país soberano. Para eso hay que cumplir unos requisitos. Esos requisitos están todos cumplidos en la aplicación de la Constitución cubana de 1940. Libertad de partido, garantía de derechos, reparación de poderes, todo está ahí. Y con esto ya no les robo más tiempo y de verdad que les agradezco muchísimo la invitación. Hernán, creo que, y tú, Carlos, creo que hemos abarcado todo aquello que nos proponíamos con este programa. Has dado argumentos más que suficientes para denegar el carácter comunista de la Constitución del 40 y pusiste un ejemplo final cuando se menciona a Dios, los comunistas. Por mucho que quieran ahora en Cuba cambiar, no respetan a Dios, no respetan la religión, la utilizan o utilizan a los religiosos en función de sus intereses. También el análisis que hiciste como punto por punto, cosas que no están de acuerdo los comunistas, como era este artículo que quería eliminar la roca, y le dijeron no, y no pudo hacerlo. Y bueno, pienso que el programa ha abarcado, repito, todos los aspectos que comprende la Constitución del 40, los intereses y el por qué es importante partir con una nueva democracia de esta Constitución y hacer aquellos arreglos que sean necesarios. Muchas gracias, Carlos, por dedicarnos parte de tu tiempo para hablar de ellos, algo que te apasiona, pero pienso que también ilustra a los cubanos. Mil gracias, amigo. A vosotros, de verdad, muchísimas gracias. Es un honor, es un placer. Y donde quiera que me llamen para hablar de ese tema, yo con gusto voy a ir porque creo que, vamos a decir, se cumpla mis anhelos o no respecto a la Constitución del 40, cada vez que hablamos de ello, llevamos a educación cívica y política. Gracias, Carlos. Con esto hemos llegado al final del programa. Creo que ha sido, como decía Pedro, muy interesante y hemos comprendido un poco más sobre la Constitución del 40 y la importancia de considerarla como una futura constitución de una Cuba democrática. Y con esto nos despedimos y dejamos hecha la invitación a toda nuestra audiencia para el próximo sábado, 5:30 de la tarde, por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba.